Amén. Sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a iniciar con nuestra clase de hoy, que es el estudio número 9. Amén. Hoy vamos a hablar de algo muy importante que como cristianos debemos de tener claro en nuestra vida, ¿verdad? Algo que es pues doctrina que debemos de saber hacia dónde vamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos y con qué argumentos contamos, ¿verdad? Para poder definir nuestro camino hacia dónde nos dirigimos. Así que pues voy a invitarles a que abran sus expositores en el estudio número 9 con el tema Cristo, el camino, la verdad y la vida. Gloria a Dios. Los que quieran buscarlo en la Biblia, pues es el libro de San Juan 14, del 1 al 12. Hoy vamos a estar llevando a cabo nuestro estudio bíblico de esta tarde. Y pues, como usted puede ver en su expositor, tenemos 3 objetivos para analizar en este día. El primer objetivo lleva por título entender que nuestro acceso a la comunión con el Padre tiene como mediador a la persona de Cristo, su Hijo. Gloria a Dios. Dice el 2, reflexionar sobre la necesidad de un carácter a la altura del Evangelio de Cristo. Y como número 3 dice, considerar la conducta del creyente como el fruto de la verdad recibida en Jesús. Gloria a Dios. Ya que todos tienen su expositor, voy a pedirle a un hermano que por favor lea el pensamiento central de hoy. Aunque las religiones han querido establecer muchas veredas para ir a Dios, la Sagrada Escritura enseña que nadie puede ir al Padre Dios sino solo a través de su Hijo Jesús. Vamos a poner un poquito de atención y respeto a la palabra, hermanos, porque si no respetamos esta palabra estamos perdiendo nuestro tiempo en este lugar. Así pues, y si se trata de aprender, se trata, ¿verdad?, de meditar un poco en lo que venimos a hacer. Dice el texto áureo en San Juan 14:6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuántos se lo saben de memoria? Amén. Amén. A ver, vamos a repetirlo todos entonces. Sin ver el expositor. Dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Ahora sí. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo nuestra lectura antifonal. Yo leo el primero y ustedes me acompañan con el segundo. Y dice así la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de Padre voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conocéis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y habla de mí? Las palabras que yo he hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí.
De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores será, porque yo voy al Padre. Aleluya. Hermanos, cuando Dios, según la introducción, cuando Dios formó al hombre y a la mujer, ¿verdad? Dice que lo formó del polvo de la tierra. Él formó perfectos, hermanos. No había en ellos, ¿verdad?, pecado, no había en ellos errores, no había en ellos falta alguna, sino que eran completos cuando Dios los hizo. Pero ¿qué pasó, verdad? Dios les puso cosas, preceptos. Dios les dijo, mira, de esto no puedes hacer y de esto puedes hacer. No puedes comer del árbol de la vida. No puedes comer del árbol, ¿verdad?, que estaba en medio del huerto del Edén. Entonces, ¿qué pasó? El hombre fue seducido, o la mujer fue seducida por la serpiente, ¿verdad? Y fue así como ellos cayeron en pecado. Fue y ellos, como haciéndole caso a la serpiente, ¿verdad? Se apartaron de Dios porque Dios le había dicho no lo hagan. Y hermanos, ¿y qué es pecado? ¿Qué quiere decir pecado? Algunas personas no tienen claro lo que es pecado. Pecado es desobedecer a Dios, ¿verdad? Pecado es errar al blanco, o sea que le estamos tirando algo a algo que pues hemos fijado algo al que tirarle y no le estamos dando. Eso es pecado. Hacer lo contrario, lo que la palabra del Señor nos dice, hacer lo contrario, lo que el Señor nos ha establecido como hijos de Dios. Ahí en el huerto del Edén, hermanos, se llevó a cabo esta desobediencia. Ahí el hombre, cuando dice la palabra que cuando perdió esa confianza en Dios, cuando el hombre pecó contra Dios, perdieron tres cosas. Perdieron la comunicación con Dios, ¿verdad? Pues fue una de las cosas que Dios pues les quitó. La otra cosa que perdieron también fue su divinidad, ¿verdad? Ellos ya no fueron divinos, ya conocieron el pecado. Jesús fue divino porque no pecó. Jesús fue divino porque él no cometió pecado. Él mantuvo su divinidad desde que nació hasta que murió, ¿verdad? La otra cosa que perdieron también, hermanos, fue que dice la palabra que perdieron su inteligencia, perdieron su conocimiento, ¿verdad? Se volvieron necios, porque en vez de buscar una manera de acercarse a Dios, dice que más se alejaron, ¿verdad? Y de qué manera, culpándose unos con otros. No que ella fue, no que la serpiente fue, ¿verdad? En vez de buscar una manera de decirle, Señor, es cierto, la regamos, ¿verdad? Pecamos contra ti, te fallamos. Mas sin embargo, pues optaron pues de otra manera. Pero entonces, hermanos, a partir de todo eso, ¿verdad? Vemos cómo el hombre siempre está tratando de buscar sus propios medios. Está tratando de buscar, ¿verdad?, cómo justificarse ante Dios. Y para eso ha inventado tantas cosas que podemos ver hoy en día, ¿verdad?, que están aparte de lo que la Biblia ha establecido. Como podemos ver, algunos pues creen que haciendo buenas cosas se van a salvar, otros creen que flagelando su cuerpo se van a salvar, ¿verdad? Y así para calmar su conciencia. Otros creen pues que haciendo tal vez sí de ciertas cosas justifican ya su conciencia. Pero no es así. La palabra del Señor nos dice así. ¿Por qué? Porque cuando ellos pecaron, dice que inmediatamente fueron corriendo a cubrirse con hojas, ¿verdad? Como de una manera decir, pues fallamos, pero vamos a hacerlo a nuestra manera para que todo vuelva a ser igual. Mas sin embargo, ya no volvió a ser igual, sino que dice que el Señor optó por sacarlos del paraíso. Pero no todo quedó ahí, ¿verdad? Siempre Dios, que es bueno, que es maravilloso, que es misericordioso, dice que optó por un plan de salvación para el pobre pecador. Es ahí, hermanos, donde todos y cada uno de nosotros tenemos ese acceso para llegar al Padre. No había otra manera de cómo acercarse a Dios. El hombre ya estaba desechado de la presencia del Señor, ya no había manera como volver nuevamente a acercarse a Dios. Entonces Dios optó por hacer, ¿verdad?, esta obra en la vida de Jesucristo para venirnos a salvar y a rescatar. Dice un poquito, dice
Una de esas maneras erróneas son las obras. El mismo Satanás que engaña a los hombres a través del pecado, luego les presenta métodos falsos para callar la voz de su conciencia y hacerles sentir falsamente quietos. Pero sabemos que las obras que produce la carne son para Dios como trapos de inmundicia. Nada que nosotros hagamos, hermanos, va a justificar, ¿verdad? Como la manera de decir, Señor, yo me merezco el reino de los cielos porque yo hago esto, ¿verdad? Y Señor, yo soy perfecto porque, como oraba aquel fariseo que decía, yo diezmo, ¿verdad? Yo soy buena persona, yo hago esto, mas sin embargo que, pues míralo, pecador, ¿verdad? Y así, pero esa no es la manera, hermanos, sino que es una manera de justificarnos nosotros mismos. Pero que dice que para el Señor son como trapos de inmundicia. El tercer lugar y el daño peor que produjo el pecado, ya Dios lo había advertido de antemano, que el día que se desobedeciera su palabra, el hombre moriría. La muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna son consecuencias de aquel acto inicial deliberado que el hombre cometió. Por tanto, Cristo aparece como el camino que restaura la comunión con el Padre, como la verdad sobre la forma única de alcanzar la justificación y como la vida misma que puede resucitar espiritualmente al hombre. Todo esto, hermano, lo vamos a estar viendo a través de nuestra clase en este día, ¿verdad? Vamos a entrar ya con un pasaje de la Biblia. Bueno, en Juan, dice aquí Juan 1-4, si alguien me lo puede leer. Juan 14, del 1 al 4. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si no fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Hasta ahí está bien, hermano. El 4. Para este entonces tenemos claro, yo creo todos, de que la muerte del Señor Jesucristo se aproximaba, ¿verdad? Ya el Señor les había hablado a los discípulos acerca de que Él un día se iba a ir. Mas sin embargo, pues ellos lo veían como algo lejano, ¿verdad? Algo que no iba a acontecer pronto. Mas sin embargo, cuando el Señor ya les habló, ¿verdad? Ya les dijo, bueno, ya viene el día, ya la hora está llegando en que yo voy a poner mi vida. Entonces ellos se empezaron a preocupar. Hermanos, eran 3 años y medio, por decirlo así, de andar con el Señor, día y noche. ¿Puede usted imaginarse andar con alguien y todos los días, a todas las horas, con esa persona? Llega un momento en que se crea un ambiente de familiaridad, ¿verdad? De comunión, de comunidad de unos con otros. O sea, llega un momento en que ver al Señor hacer milagros, ver al Señor levantarse todos los días, ver al Señor predicar la palabra, enseñándoles, pues, y de repente se encuentran con esta noticia, ¿verdad? De que su Señor iba a partir y ya no iba a estar con ellos. Aquí nos damos, hermano, cuenta de que muchas veces, como cristianos, tenemos que estar preparados para todo tipo de noticias, ¿verdad? Tenemos que estar listos para que cuando algo así venga a nuestra vida, podamos estar firmes en el Señor. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Aunque Jesucristo, su objetivo de Jesucristo siempre fue llevarlos al Padre, decirles el Padre les ama, ¿verdad? El Padre me ha dado esta palabra, tantas cosas, pero decía, pero si ustedes creen en Dios, crean en lo que yo les estoy diciendo. Y les empezó a decir, mire, yo voy a resucitar al tercer día y las cosas van a pasar así, así, así. Así que pues en mí pueden estar seguros, en mí no hay ninguna pérdida, ¿verdad? Dice entonces, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Cómo se imagina usted, hermanos? Una pregunta. ¿Cómo se imagina usted las moradas del Señor, del Todopoderoso? En una ocasión un hermano dijo, pues imagínese un edificio con muchos apartamentos. Así es la morada del Señor. Amén.
Marcos. Antes de llegar a ese, como dice la canción, no sabremos cómo será, ¿verdad? Será que caigamos de rodillas y eso. Me gusta cómo empieza diciendo Juan, que el Señor les dijo, no se turbe vuestro corazón, ¿verdad? Y yo no sé cuántos de aquí hemos visto películas que cuando termina la película decimos, ¿y qué pasó? Ya, no es que ya terminó, no es que eso, o sea, no lo que uno se esperaba. Ya ves cuando ven esas películas dices, oye, pero ¿qué pasó aquí? ¿Dónde está el final? ¿Dónde está el comienzo? ¿Dónde está el principio? O sea, no tiene sentido. Entonces, cuando el Señor dice, no se turbe vuestro corazón, me imagino que ellos vieron una película incompleta. Y a veces nosotros lo vemos fácil porque estamos de este lado, no del lado donde estaban ellos. No veían todavía la cruz, no veían el más allá. Y al turbarse el corazón, que muchas veces nos pasa a nosotros, es lo que estaba hablando con la hermana Aurora en la mañana. Venezuela ve una película incompleta, ¿verdad? Todos los que vemos de este lado, que tenemos comida y todo, vemos que la única forma es tirar una guerra y sacarlo allá a la fuerza. Pero no es el propósito que tiene a lo mejor el Señor para esa nación. Nosotros nada más vemos este punto de las cosas buenas, pero no las cosas malas. Y el no turbarse es como un aliciente que el Señor le está dando para venir a ver lo que tú estás diciendo, cómo va a ser allá, ¿verdad? Y muchas veces nos imaginamos las piedras de oro, los mares de cristal y junto a la playa y a lo mejor tomando el sol, porque va a haber sol de día y de noche, pero no realmente que el Señor nos quiere mostrar que ya podemos tener esa misma relación que teníamos al comienzo, que era acercarnos al Padre con toda confianza, no cubriendo nuestro aspecto, porque el Señor va a ver nuestro corazón, nuestro aspecto, y realmente tener esa relación con Dios, o sea, esa tranquilidad, que es lo que le está diciendo ahí, no teman, o sea, ahora sí confíen. Dice, por tanto el Señor les insta que sus corazones no se turben y les invita a creer en Él. La confianza en el Señor siempre es útil para la estabilidad de los creyentes. Cuántas tristezas nosotros tenemos en la vida, cuántas cosas, ¿verdad?, que nos oprimen, que nos deprimen y pues a veces porque decimos, Señor, ¿cuándo? ¿Verdad? ¿Cuándo tú vienes? ¿Cuándo se va a hacer realidad esta promesa? ¿Cuándo voy a tener la oportunidad de que mis ojos vean a mi familiar ya convertido a tus pies? ¿Cuándo voy a tener la oportunidad de ver esta enfermedad que tengo que ya desaparezca completamente? ¿Verdad? Y así, hermanos, pero aquí el Señor les invita a ellos a creer, ¿verdad? No necesariamente tenían que ver las cosas para creerlas, sino que pues Él les estaba diciendo, y si el Señor les estaba diciendo, hermanos, había por qué creer, porque dice, pero ahora en Cristo dice a los discípulos que no solo deben creer en Dios, sino también en Él. Con esta invitación enfatiza su divinidad y su comunión con el Padre en pro de socorrer a sus discípulos en las peores circunstancias. Como dije, muchas veces nos encontramos en esa situación difícil en nuestra vida, pero lo importante es que nos mantengamos firmes, y eso es lo que Dios estaba estableciendo en sus discípulos. Ustedes ya vieron cómo yo hice milagros, ustedes ya vieron cuántos demonios se fueron, ustedes ya vieron cuántos persecución yo me enfrenté, me golpearon, me hicieron tantas cosas, pero a pesar de todo esto, ¿verdad?, hay algo especial para cada uno de ustedes. Entonces, hermanos, la morada celestial que aquí ofrece, ¿verdad?, del griego dice que son mansiones, ¿verdad? Mansiones es lo que alcanza el lenguaje humano a entender, que es una mansión pues es grande, ¿verdad? Hay de todo. Pero yo me imagino, hermanos, que si la mente del hombre, ¿verdad?, siendo finita la mente, ha construido tantas bellezas ¿verdad?, que vemos en el mundo. Ahora imagínense cuando decía Moisés que el arquitecto y constructor es Dios. Amén. Imagínense, es algo que tal vez no logramos nosotros entender, como dijo Ani, es algo que nosotros tal vez ni siquiera nos imaginamos, no está en nuestra mente. No hemos visto nada parecido a eso en nuestra vida. Podemos imaginarnos, ¿verdad?, cosas de lo que vemos, pero por fe sabemos de que eso es un lugar reservado para los santos, donde no nos va a hacer falta nada.
¿verdad? Lo vamos a tener. Una cosita, hermano, pero yo creo que nosotros debemos imaginarnos lo más bonito que es para nosotros, ¿verdad? Como seres humanos, ¿verdad? Lo más bonito. Si a veces decimos que este Trump tiene una mansión de él vive de oro y todo eso, y a veces decimos, ay, qué lindo esto, ¿no? Yo creo que nosotros vamos a tener mejor cosa que eso, de Trump, ¿ah? Debemos imaginarnos lo más bello que Dios nos ha preparado para nosotros, es decir, un camino de mar de cristal. Imaginémonos la belleza que es. Como seres humanos vamos a imaginarnos apenas una cosita poca, pero cuando estemos allá va a ser algo hermoso, ¿no? Amén. Dice que es algo que nuestros ojos no han visto, ni cosa ni que nuestro oído ha. Pero vamos a imaginarnos lo mejor que podemos. Dice el 3, si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Ahora, dice, ¿usted cree, hermano, que el Señor está preparando moradas todavía? Muchas veces tenemos conceptos así, que el Señor todavía no ha terminado de construir todavía, por eso no ha venido por nosotros. O cada vez que una persona viene y se convierte, el Señor hace otro cuartito ahí para alguien. Otra morada celestial. Para otro que hubiera predicar. Es que así como piensa el hermano, tiene que decir, Señor, yo quiero la porchada de esta forma, así que el Señor no sabía, déjame arreglar. Como aquel que dice, no, yo quiero una casa, pero así, Señor. O yo quiero una pareja así. Bueno, no, hermanos, el Señor las moradas celestiales ya las tiene preparado. El momento en que el Señor iba a prepararla, cuando dice, eran 3 días que le faltaba, el día en que Él murió en la cruz del Calvario, Él nos dio acceso a nosotros para ser herederos de esas moradas celestiales. Es lo que está explicando. Voy pues, a donde dice, voy pues a preparar lugar voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis, ¿verdad? El Señor fortaleciendo a sus discípulos, porque a pesar de, hermanos, servirle al Señor vale la pena, ¿verdad? Buscar al Señor vale la pena. No podemos decir que cada vez que nosotros hacemos algo para glorificar el nombre del Señor queda en el olvido, no, sino que el Señor un día nos lo va a recompensar. Cada cosa, cada acto, cada obra que nosotros hagamos en su nombre, ¿verdad?, tiene recompensa, y es lo que el Señor le está diciendo aquí a los discípulos. Ustedes me han seguido ya por 3 años, ustedes han estado conmigo, han sufrido, han padecido conmigo, pero no se preocupen, decía Él, no se preocupen, no estén turbados, que el mismo Padre, Dios, que me envió, ¿verdad?, Él mismo también va a dar fe, va a dar respuesta a lo que yo les estoy diciendo. Dice aquí, con esta frase Él se presenta como la verdad misma, así que todo lo que necesitamos saber sobre el cielo, Jesús nos lo ha dicho en su última palabra. La última parte del versículo 2 enseña que Jesús iría a la casa del Padre a preparar lugar para los creyentes. Debemos entender que por la muerte y resurrección de Cristo, la casa del Padre es un lugar absolutamente relacionado con los redimidos, hogar celestial. Toda lágrima de ellos será enjugada. La muerte no existirá más, no habrá más llanto, ni más clamor ni dolor. Por esa promesa debemos alentarnos al saber que si sufrimos, también reinaremos. ¿Puede usted imaginarse, hermano, todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros? Pero la única manera como nosotros lo podemos obtener todo esto es solamente a través de Jesucristo. Hermano Víctor. El libro nos enseña que la experiencia que ellos tenían como judíos en el Antiguo Testamento eran casas movibles. Sabemos que todo lo que Dios creó en el Antiguo Testamento, según ellos se movían, todo se movía con ellos. Ese era el aspecto que ellos tenían de morada. Entonces cuando Jesús les habla de estas moradas eternas en las casas de Dios, incluso para nosotros, muchos de nosotros no nos podemos
ni siquiera imaginar cómo serán. Lo admitimos en nuestra vida porque tenemos fe y creemos en un Dios todopoderoso, pero de realizar en nuestras mentes cómo serán, no sabemos. Pero ellos sí tenían ya la experiencia como judíos, que en las casas donde sus padres o sus tatarabuelos se movían en el desierto, eran casas de campaña, que las recogían una noche y las movían al otro día. Eso es la experiencia que ellos tenían. El otro punto, hermanos, que vemos también es cuando podemos palpar aquí, cuando dice que ahí no habrá más llanto ni más tristeza. Lo que vimos, no habrá más lágrimas, no habrá más dolor para los hijos de Dios. Entonces, alguien podría pensar de que aquí es un lugar donde ya no hay más muerte, donde no hay más llanto, ¿verdad? Alguien podría imaginarse el lugar que el Señor tiene reservado, porque ya no hay muerte, ya no hay aflicción de esta tierra, de lo que hay en esta tierra, o es el premio de que el Señor Jesucristo le da a sus hijos, a los valientes, a los que se esfuerzan, a los que luchan, ¿verdad?, por mantener esta palabra íntegra en sus corazones. Un lugar donde pues estamos aquí, pero pronto vamos a estar allá. No solamente eso, hermanos, para librarnos de nuestros sufrimientos aquí en la tierra. No es solamente un premio que vamos a ganar por las cosas que hayamos hecho aquí en este mundo, no, sino que, hermano, es un lugar que el Señor tiene preparado para sus hijos, ¿verdad? Él lo hace, hermanos, no pensando en que pues aquí solamente los valientes van a entrar, no, sino que Él los tiene establecido porque es un placer de Él entregárnoslo a nosotros. Es un gozo que Él tiene en su corazón, un deseo que Dios tiene en su corazón de darle para sus hijos, ¿verdad? Independientemente, como les digo, si lo hicimos pensando en eso, no, sino que el Señor, ¿verdad?, que es bueno, que es misericordioso con nosotros. Él quiere que estemos ahí, ¿verdad? Como cuando usted quiere darle lo mejor a su hijo. Usted no se lo va a dar porque se portó bien, usted no se lo va a dar porque se lo ganó, usted no se lo va a dar porque hizo buenas cosas, sino porque es su hijo y lo ama y quiere que su hijo tenga lo mejor, ¿verdad?, en su vida, lo mejor de lo mejor. Así es Dios para con nosotros. Pero para eso, hermanos, está Jesucristo. Para eso está la muerte del Señor Jesucristo, y es solamente a través de su muerte que Él pudo llevar a cabo esa acción en nuestra vida. No hay otra manera como nosotros podamos decir vamos a ganarnos el reino de esta manera, sino que es solamente a través de Jesucristo. Ahora, si usted bueno, sabe que hay unas iglesias, una creencia y una secta ahí que dice que vamos a reinar aquí en nuestra tierra, ¿verdad? La Biblia no dice eso. La Biblia no dice que vamos a morar aquí, que aquí va a ser el paraíso, ¿verdad? No, la Biblia dice que voy pues a preparar lugar. Si no hubiera dicho Jesús, cuando mueran o cuando pase el tiempo me voy a quedar aquí, pues voy a preparar aquí en esta tierra algo, no, sino que dice me voy pues, y al decir me voy, ¿verdad?, quiere decir que pues está hablando de que se va, de que no va a estar más aquí en esta tierra. Entonces nos queda claro de que pues no es como algunos piensan, ¿verdad?, que es en esta tierra donde nosotros vamos a vivir, donde vamos a pasar nuestra eternidad. Sigue diciendo, dice en el versículo 3, el Señor enfatiza su verdad con el fin de fijarla en los corazones de sus discípulos. Debemos imitar esa actitud del Maestro y recalcar sus palabras hasta que se sienten en los corazones de los creyentes. La enseñanza de Cristo aquí es el que vendrá otra vez, y para ello deja de ver que su segunda venida está relacionada con el momento cuando haya terminado de preparar lugar para los creyentes en el cielo. Dicha promesa fue confirmada con la ascensión de Cristo, cuando dos varones con vestiduras blancas aparecieron a los apóstoles para decirle aquel mismo Jesús, así vendrá como lo habéis visto ir. Hermanos, por eso un ministro o una persona que predica o que enseña nunca puede dejar de hablar de la venida del Señor Jesucristo. Nunca puede quitar el enfoque hacia donde va la iglesia, ¿verdad? Nunca puede empezar a decir que
vamos a estar aquí, aquí vamos a quedarnos y que pues aquí es donde nosotros vamos a vivir como cristianos, la vida que no nos va a hacer falta nada, si lo que le pidamos a Dios y todo eso. No, hermano, cuando el ministro o alguien quita el enfoque de que nuestra morada final va a ser en el cielo, ¿verdad? Está cambiando la palabra del Señor. Tenemos que tener cuidado con eso. Todo aquel que solamente está pensando en lo que pasa aquí en esta tierra, es el anticristo. ¿Por qué? Porque no quiere que nos preparemos, como hoy en día, ¿verdad? A veces estamos tan afanados, a veces estamos tan metidos en lo que estamos haciendo aquí en la tierra, que se nos olvida eso, ¿verdad? Por eso tiene que siempre el que está enseñando, predicando, decirle, ¿verdad?, que aquí vamos de paso, que aquí somos peregrinos. Aquí no estamos aquí para obtener riqueza, para obtener bienes, porque estamos de paso únicamente, ¿verdad? Así que pues hagamos lo que hagamos, siempre debemos de pensar de que muy pronto todas estas cosas van a quedar aquí y nosotros vamos a volar con nuestro Salvador Jesucristo. Dice también, Jesús declara en su retorno viene a tomar para sí a los suyos. En realidad, cuando aceptamos a Cristo como Salvador, también lo recibimos como Señor. Los creyentes debemos recordar que somos del Señor. Él nos redimió, nos compró a precio de su propia sangre. La conducta de consagración al Señor acopla perfectamente con el hecho que si somos de Cristo, debemos vivir para su gloria. Ahora, el único propósito del Señor al llevarnos al cielo, a esta no es consolarnos y quitar nuestras tribulaciones. El que los santos mueren con Él es también la complacencia absoluta de Cristo, ¿verdad? Pablo nos enseña el propósito de Cristo es presentarse a sí mismo a una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosas semejantes. Hermano, si hay alguien que está preocupado por su salvación, este es el Señor, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer nada, hermano. Nosotros, dice la Biblia, que estamos muertos. O sea, cuando antes de venir al Señor Jesucristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No había manera, por más que buscáramos acercarnos a Dios, no íbamos a lograrlo, aunque fuéramos con quien fuéramos, ¿verdad? Aunque buscáramos y fuéramos con los que leen las manos, con los brujos o estas personas, jamás nos hubieran puesto en el camino, porque el único que nos puede poner en el camino es Dios, porque Él es el que nos ama, dice su palabra. Con este propósito, dice, la segunda venida de Cristo consumará ese propósito del Señor, que donde Él está, también estén sus discípulos, después de haber enseñado a los suyos por más de 3 años los ministerios del reino. Había un atraso en el aprovechamiento de algunos. Jesús da por cierto que ellos sabían a dónde Él iba y el camino para llegar ahí, pero como veremos a continuación, la aseveración del Señor reveló cuando desconocían acerca del lugar celestial y la forma de llegar. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces no ponemos atención a lo que el Señor nos está hablando, ¿verdad? Muchas veces decimos, no, hermano, eso ya lo sé, ¿verdad? O le estamos enseñando, ya lo sé, hermano, pero es que hay que orar así, hermano, ya lo sé, hermano, es que tienes que buscar al Señor de esta manera, eso ya lo sé, ¿verdad? Y todos lo sabemos, y todos ya sabemos lo que viene, sabemos lo que va a pasar, pero cuando llega el momento en cuando nos tenemos que enfrentar en una situación de esta manera, ¿verdad? Nos agarra sorprendidos, no tenemos argumentos, no tenemos elementos para decir, el Señor lo ha dicho y esto se va a cumplir, esto no me asusta a mí, porque esto ya el Señor me lo ha enseñado, porque ya su palabra me lo ha dicho, ¿verdad? Y esto es lo que vamos a continuación a estar viendo. Alguien que me lea, por favor, el 5 y el 6. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Les había hablado ya el Señor de esto? Les había dicho ya que se iba a ir y que iba a preparar y que iba a estar al lado de su Padre, ¿verdad? Pero a veces, hermanos, nos agarran las cosas tan de sorpresa que no sabemos qué hacer, ¿verdad? Y habiéndonos
viendo las cosas, el Señor nos ha hablado, el Señor nos ha mostrado cosas, y aún así a veces decimos, Señor, enséñanos. Le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Pero lo bueno que el Señor, hermano, no tiene ningún problema en volvernos a repetir lo mismo, a decirnos esto es así, 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 ¿verdad? Sino que pues mientras nosotros le preguntemos, el Señor siempre nos va a responder. Y le dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En aquel entonces, hermanos, habían pues muchas personas que decían, yo tengo la verdad. Incluso antes de Jesús, en el tiempo de Jesús habían otros que decían, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, créanme a mí, yo soy el enviado del Señor, ¿verdad? Sin embargo, Jesús le dice, yo soy el camino. Hermano, la única manera como nosotros podemos acercarnos al Señor es a través de Jesucristo. No hay otro método, no hay otra manera de que nosotros podemos tener acceso al Señor. No podemos decir es por medio de un sacerdote, es por medio de un Miriam, creo que le dicen, ¿verdad?, los que interceden. Es por medio de esto que nosotros podemos acercarnos a Dios y ver a Dios. No, es solamente a través de Jesucristo. El único que nos da acceso hacia el Padre es Jesucristo. Y la verdad, ¿verdad? ¿Cuánta gente dice yo tengo la verdad? ¿Cuántos filósofos decían yo tengo la verdad? O esto es la verdad, o sigue esto y esta es la verdad, ¿verdad? Mas sin embargo Jesús dice, yo soy la verdad, ¿verdad? Y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Gloria al Señor. Dice, la aseveración de Jesús en el versículo 4, donde advierte que ellos sí sabían dónde él iba y que además sabían el camino, halla ahora su explicación en el versículo 6. Ellos sabían a dónde él iba porque Jesús les había hablado muchas veces acerca del Padre. Pero ahora, en el mismo escenario de aquella reunión en la Pascua, Jesús les dice que él había salido del Padre y había venido al mundo y que ahora dejaba el mundo e iba al Padre. Dice en el versículo 6, Jesús da a Tomás una de las respuestas más grandes del Evangelio, presentándose a sí mismo como el único camino al Padre, como la única verdad y como la única vida. Al decir que Él es el camino, Jesús hace ver que el Padre ha diseñado la restauración del hombre pecador para que sea devuelto a la comunión con Él. Para lograrlo, Cristo es el puente único a Dios, en el través suyo que podemos alcanzar el propósito por el cual fuimos creados, ¿verdad? Toda la divinidad que el hombre perdió allá en el huerto del Edén, ahora es a través de Jesucristo. Antes, en el tiempo de Moisés, nos damos cuenta que era a través de un becerro, ¿verdad?, de un borreguito, que podían perdonar sus pecados y podían tener a través de un sacerdote comunión con el Padre. Pero ahora Jesucristo vino a representar, ¿verdad?, a esa ovejita que sacrificaban para que pudiéramos tener acceso directamente al Padre. Cristo mismo es el camino nuevo y vivo hacia el lugar santísimo celestial. Igualmente, al decir que Él es la verdad, Cristo nos enseña que la verdad no es un conjunto de dogmas doctrinales inventados por el mismo hombre, sino Él mismo, porque toda la verdad sobre el propósito de Dios de reconciliar a los hombres con Él haya su consumación en la persona de Cristo. Al decir que Él es la vida, Cristo se presenta como el Espíritu vivificante que da vida al hombre que está muerto en sus delitos y pecados. Es solamente a través de Cristo. Y así que, hermanos, le dijo a Tomás lo que él quería saber y le dijo más todavía, ¿verdad?, para que no quedara ningún tipo de duda en la mente de Tomás. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre y si no es por mí. Dice el 7, si me conocéis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Marcos. Sí, incluso a través de las escrituras, desde el Génesis, Jesús está imprimido en las escrituras. O sea, ellos ya sabían
Porque el Señor lo que le está diciendo es, conforme a las Escrituras, ustedes ya saben. O sea, ya tendrían que haber entendido cuál era el propósito, pero a veces así somos nosotros. No conocemos realmente a Dios y queremos brincarnos sus principios, camino, verdad y vida. Y cuando traemos a una persona a los caminos del Señor, le decimos, el Señor es el que te da todo, es el que te va a dar la vida, pero no le enseñamos realmente primero cuál es el primer principio, o sea, la Escritura, desde el principio, como el Señor los arropó por medio de Jesucristo, hasta el momento que llegaron los discípulos a querer entender lo que ellos ya sabían conforme a las Escrituras. Y muchas veces así nos pasa a nosotros, no vamos a las Escrituras, sino lo que me dijeron es lo que es válido, ¿verdad? Entonces el Señor por eso les hace un énfasis, ustedes ya saben nada más. Ustedes ya han entendido, no tanto como el Señor les había, más que lo que el Señor les había explicado, porque ya sabían conforme a las Escrituras que el Señor estaba impregnado en ellos. Igual que a los fariseos, digo, ustedes ya saben, o sea, búsquenme a través de las Escrituras, y yo estoy ahí, pero ellos no querían saber eso. Se dan completamente, exacto. Y pues aquí vemos algo que Jesús les dice, si me conoceréis también a mí, a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Hermanos, como le dije, así nos va a encontrar el Señor también en esta tierra. A veces estamos pensando, no, el Señor se tarda para venir. El Señor no viene pronto, ¿verdad? El Señor, pues, todavía falta esto, todavía falta el otro. Y pues empezamos a tomar las cosas así como un poquito no tan serias, tan de decir, viene o no viene, ya pasaron tantos años, ¿verdad? Esta semana no viene, esta semana voy a hacer esto. Y a la otra vuelvo otra vez a buscar al Señor con todo mi corazón, ¿verdad? Y cosas así que a veces, porque pues no creemos que vayan a suceder pronto la venida del Señor Jesucristo, decidimos tomar las cosas de esta manera. Por eso a ellos les cayó de sorpresa pensar de que ya el Señor se estaba despidiendo de ellos. Dorín. Que no debemos de coger chance, porque también, si el Señor no viene en estos tiempos, pero puede venir la muerte también. Hace poco murió un artista joven, nada más, en su cama, murió de un paro cardíaco. Y entonces no debemos de darle chance al diablo de ninguna manera para poder nosotros recibir esa salvación tan valiosa que Dios nos tiene a nosotros. No hay pretexto para no servirle al Señor correctamente. Y eso es lo que tenemos que hacer siempre. Cuando vamos a pecar, decir no. En el nombre de Jesús no, porque yo amo a Cristo, yo soy del Señor, yo no soy del diablo, yo soy de Dios. Es mejor servir a Dios con sufrimientos, con enfermedades, con lo que sea, y entrar al cielo y no entrar nosotros creyendo que somos perfectos, no. Pero nosotros vamos a tener esa salvación con Dios y actuando correctamente, obedeciendo la palabra, lo que Dios hizo. Amén. También el Señor no ha venido por misericordia, porque todavía hay personas que no han escuchado la palabra del Señor, y hay personas también que el Señor tiene propósito para esas personas. Pero por eso el Señor nos mandó a que fuéramos a esas personas a hablarle al Señor, del Señor, para que ellos conozcan y vuelvan a las caminos del Señor. Por eso el Señor no ha venido por misericordia. Me gustó lo que dijo el hermano Dorín. Tener esa convicción, hermano, tener esa seguridad, esa fe de decir, no voy a hacer esto porque mi Señor puede venir en este momento. No voy a hacer lo otro porque si pego contra Dios y me pasa algo ahorita saliendo, ¿verdad? ¿A dónde va a ir mi alma? Pero para que podamos pensar así, hermanos, debemos de tener esa seguridad, o debemos de estar seguros de que verdaderamente somos hijos de Dios, de que nuestra vida ha cambiado, de que ya no somos los mismos de antes. Porque si no tenemos eso, hermanos, fácilmente cualquier cosa nos va a hacer tropezar, cualquier cosa nos va a hacer pecar contra Dios. Pero es bueno tener eso que dijo nuestra hermana, es cada vez que vayamos a hacer algo, pensar de esa manera, ¿verdad? Para que
cuando pase algo así, no nos quede sorpresa. Mucha gente se va a quedar, Marquito, mucha gente se va a quedar pensando, pero yo no pensaba que el Señor ya venía. Yo no pensaba que lo que me dijo mi familiar era cierto, que un día íbamos a volar al cielo. Yo no pensaba eso y se va a quedar sorprendido, pero ya va a ser demasiado tarde. Marco y después María Blanca. No sé, necesito que si alguien me corrige si estoy en lo correcto o no. Pero yo, cuando voy a la calle y veo a otra persona, a otra mujer, yo no le hablo con la intención de hacer otra cosa porque yo sé que estoy casado. ¿Entienden? Eso es algo que hay en mi corazón que automáticamente no tengo que reconocer que estoy casado para llegar o no llegar delante de esa persona. O sea, sí, por una parte hay que reconocer que si hacemos tal cosa, está mal y el Señor puede que nos castigue. Pero es como dijeron ellos, Señor, enséñanos al Padre. Y a veces nosotros no conocemos realmente el amor del Padre, que aún pecando, el Señor nos perdona. Entonces no tanto es hacer las cosas sabiendo que el Señor es como un juez que te va a castigar. O sea, estamos hablando de un infierno por hacer algo malo. Pero así más o menos hay que indagar en el corazón si eso que tú estás pensando no nada más es un día, porque si te pasa un día es justo el Señor para perdonarnos y restaurarnos y levantarnos conforme a sus misericordias. Pero si pensamos eso, hay que estar convencidos que tenemos el Espíritu Santo primeramente, si realmente estamos en el camino, y no traer esa colación, porque si hacemos algo siempre pensando que el Señor me va a llevar al infierno por eso, o me voy a morir por eso, entonces para mí está mal, para mí. O sea, yo hago las cosas no porque me voy a ir, sino por convicción, porque amo al Señor. María Blanca. Bien, lo dijo Marco. Yo no voy a amar al Señor ni voy a dejar de pecar porque me voy a ir al infierno. Yo voy a dejar de pecar porque tengo la convicción de que Dios está en mí y está cerca de mí. El Espíritu Santo siempre dice que Él estará con nosotros y en nosotros. Entonces, cuando tenemos esa certeza de que está cerca, dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Entonces, no lo contristemos. No por miedo que me voy a ir al infierno, que me voy a quedar. No, lo dijo bien Marco. No por eso. Yo no voy a pecar porque yo tengo la convicción y la certeza de que el Espíritu Santo está conmigo, está en mí y está conmigo. La nueva naturaleza, podemos decir, no peco porque tengo la nueva naturaleza de Cristo, ya no tengo la vieja naturaleza de Adán. Tengo la certeza de que Él está conmigo y está cerca. Y cualquier cosa que yo haga mal hecha, lo voy a desagradar, lo voy a entristecer. Entonces, cuando uno ama al Señor, no tan fácilmente va a dar marcha atrás. Ani. Eso mismo, lo que dijeron ellos dos. Así que ya no lo voy a repetir. Bueno, aquí vemos, hermano, de que el Señor le dice, si me conocéis también a mí, a mi Padre conoceréis. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Entienden ustedes de esa manera como el Señor se los puso a los discípulos? ¿Verdad? Hermanos, aquí vemos una unidad. Aquí vemos precisión que había entre el Padre y el Hijo. Y mismo Jesús nos lo está exponiendo. Por ejemplo, Gilberto, ¿verdad? Con Natanael, ¿verdad? Si dijera Natanael, lo que yo estoy diciendo ahorita es porque mi Padre así lo dijo. Es porque mi Padre así me lo ha enseñado y así Él quiere que yo se lo enseñe a nosotros. Entonces de esa manera Cristo les dijo a ellos, si ustedes me han visto a mí, han visto al Padre. Así que no tienen por qué verlo literalmente, ¿verdad? Conocerlo físicamente como es Él. No, si me han visto a mí, han visto al Padre. ¿Por qué? Porque las obras que yo hago son las obras que hace el Padre, ¿verdad? O sea, yo me imagino que esa respuesta que Él les dio los sorprendió, ¿verdad? Porque ellos empezaban a ver al Padre de otra manera.
Amén. Él se las había dicho antes, en Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Entonces, si estamos haciendo la voluntad del Padre, a quien van a ver, tenían que ver al Padre a través de Jesucristo. Y si nosotros estamos haciendo la voluntad de Jesucristo, tienen que ver a Jesucristo a través de nosotros, no a nosotros, sino a Jesucristo. Amén. De esa misma manera el Señor quiere que nosotros vivamos. De esa manera el Señor quiere que nosotros nos complementemos con el Señor Jesucristo. Que las obras que el Señor, todo lo que el Señor dijo, que su Padre le había dado, eso mismo quiere que nosotros hagamos también, ¿verdad? Ya no podemos pensar por nosotros mismos, ya no podemos andar haciendo las cosas por nuestra propia cuenta como cristianos, sino que ahora, y lo glorioso, hermano, es que tenemos ejemplos, ¿verdad? Sabemos cómo hacerlo porque el Señor ya lo hizo. Sabemos cómo vivirlo, cómo sufrirlo, cómo padecerlo, cómo soportarlo, porque el Señor ya lo hizo, ¿verdad? Y es la voluntad del Padre, sin error alguno, a equivocarnos, ya todo queda de nuestra cuenta. Pero ahora, hermanos, no lo podemos hacer nosotros mismos de nuestra carne, ¿verdad? Aunque nosotros queramos. Yo quiero agradarte, yo quiero hacerlo tal y como Jesús lo dijo. No, hermano, es necesario al Espíritu Santo en nosotros. Él es el que nos va a inspirar, Él es el que nos va a decir algo así, Él es el que nos va a ayudar en un momento difícil de nuestra vida. Él va a estar ahí dándonos fuerzas y alentándonos. Jesucristo necesitó del Espíritu Santo, ¿verdad? Para poder llevar a cabo milagros, para aguantar la prueba. E incluso Él llegó un momento en que dijo: Señor, si fuera posible que no pasa de mí esta copa. Como humano, Él estaba pensando ahí. Pero en eso viene, dice que vinieron ángeles con palabras, ¿verdad? A levantarlo, a fortalecerlo. Entonces, hermanos, solo si nosotros estamos pensando, pero qué difícil es esto, ¿quién va a aguantar tanto? ¿Cómo le vamos a hacer? Qué dura es la palabra del Señor, ¿verdad? Cómo nos enseña que hagamos esto, que hagamos el otro, que pues trabajemos así. Hermanos, si lo estamos pensando en nuestra propia carne, va a ser difícil. Y mire, hermano, lo bonito, lo que yo veo acá. Jesús le dijo a los discípulos, le dijo: Pedro, tú me vas a negar, ¿verdad? Y todos se van a ir, me van a dejar solo, ¿verdad? El Señor sabía la debilidad de cada uno. El Señor conocía el corazón de cada uno, sabía que ninguno era bueno, ¿verdad? Que todos tenían sus cosas, tenían miedo, tenían temor. Pero lo que aquí no es, a lo mejor nosotros, hermanos, el Señor nos conoce. El Señor sabe que tal vez salir de aquí nos vamos a enojar. Salir de aquí le vamos a fallar, le vamos a ofender, ¿verdad? Pero lo importante, hermanos, es que el Señor les está diciendo, como dicen, el Señor no los estaba viendo en lo que ellos podían hacer, sino en lo que el Señor iba a hacer en su vida después de su muerte. El Señor estaba pensando en un Pedro parado frente a 5,000 personas, ¿verdad? O frente a una multitud predicando. ¿Cuándo Pedro se había imaginado eso? Nunca. Pero el Señor estaba viendo, ¿verdad? A cada uno de los apóstoles sufriendo, ¿verdad? Siendo golpeados, siendo esto. Es lo que el Señor estaba viendo. Y también nosotros, hermanos, digamos, yo ir a predicar a otra nación, ¿verdad? Yo ir yo estar predicando y el Señor usándome, hacer todo esto, lo que su palabra dice. Pero ¿cómo? Si yo no estoy preparado, yo no tengo estudio, hermano, eso al Señor no le importa. El Señor lo va a hacer porque lo va a hacer. Imagínense, si nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes, dice la Biblia, ¿verdad? Yo ser rey, pero si yo no tengo ni siquiera nada para demostrar como rey, hermano. Pero el Señor ya nos los dijo, ¿verdad? Lo único que tenemos que hacerle es creerle a lo que Él nos está diciendo. Y en las manos de Dios, hermanos,
cualquier cosa puede pasar con nosotros. Exacto. Claro, hay un proceso, claro, hay una manera, ¿verdad?, en que el Señor nos va a ir preparando como preparó a ellos, aún no siendo nada, ¿verdad? Pero el Señor estaba confiando en ellos. El Señor sabía que ellos iban a llegar a ser hombres, sus apóstoles, hombres que iban a ganar muchas almas. Entonces, mire, qué confianza nos tiene el Señor. Y a veces nosotros no confiamos en nosotros mismos, ¿verdad? Y a veces nosotros decimos, yo no puedo hacer eso, ¿cómo voy a llegar a convertirme en esto o en el otro? Mas, sin embargo, el Señor tiene planes para nosotros. Pero, hermano, a lo mejor ahorita no lo veamos, pero aunque el Señor sabe que somos débiles, aunque el Señor sabe que estamos tambaleándonos, ¿verdad?, cayéndonos, levantándonos, aunque el Señor sabe todo eso, pero viene un momento, hermanos, en que el Señor nos va a tomar y nos va a llegar a convertir en lo que Él tenía pensado. Hermana María Blanca. Hay un soneto muy bonito de Sorinés de la Cruz, no me acuerdo completo, que me estaba preguntando de verdad, si es verdad. Dice que aunque no hubiera cielo, yo te amara, termina la estrofa diciendo que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. Eso nos enseña que debemos de estar convencidos, seguros, de que el Señor va a ser el mismo para nosotros siempre. Su promesa está ahí, sus promesas son fieles. Y como dice el Salmo, ¿a dónde iré de tu presencia? ¿A dónde me escondo? ¿A dónde voy? No hay un lugar a donde uno pueda esconder de la presencia de Dios. Si el Espíritu Santo está cerca, siempre cerca. Así que estamos convencidos de que el amor del Señor es para siempre, es permanente, es fiel. Hermana Silvia, ¿iba a decir algo? Voy a cantar la canción. Lo que pasa es que ya hubo una recopilación de lo que yo quería decir. Me alegro porque estamos en un mismo espíritu. Amén. Fue algo de lo de Dorín, de la pastora y de Marco. Pero, ya que estoy hablando, voy a decir poquito. Cuando se refería Marco como a lo de pecar, nosotros los cristianos no debemos tener para asustados, porque Cristo viene y no nos vamos a ir con Él. Nosotros tenemos que estar preparados, no decir, me voy a preparar. Eso es una palabra que debe de quitarse. Nosotros tenemos que estar preparados. Amén. Y estar contentos. Y qué bueno si Cristo nos da una sorpresa. Pero si no da esa sorpresa, no hay que temer porque estamos listos. Amén. Pero nosotros debemos de tener nuestra mente en Dios y tan condicionada en Dios que no tenemos que estar pecando. Sí pecamos porque lo sabemos, lo dice la palabra, pecamos hasta con pensamiento y a veces hasta sin saberlo. Nosotros pecamos, tenemos a veces pecado oculto, que por eso que tenemos que pedirle al Señor, como pidió David. Líbrame de mis pecados ocultos y de mi pensamiento y de todas las cosas pecaminosas que pueden haber. Pero nosotros no tenemos que tener una mente para pecar, una mente en Dios, con tanta cosa linda que hay en la palabra. No tenemos que darle lugar a la mente para que piense en otras cosas. Y estar preparado para la hora, dice que no sabe. La hora, ni el día, ni aún los ángeles que están con él. Cuanto más nosotros, cuando aparece un loco por ahí diciendo que tal día viene Cristo y que se va a acabar el mundo, eso es una mentira del diablo, porque nadie sabe eso, pero nosotros no podemos estar esperando ni asustados. Ay, ya yo hice esto, y si Cristo viene, nosotros tenemos que estar preparados y también prestos para que el Espíritu Santo nos redarguya cuando hacemos algo que no le agrada al Señor. Y pedir perdón inmediatamente. Porque nosotros no podemos estar acumulando para pedir perdón. No, cuando yo haga otra cosita, ahí lo junto los dos. No pida perdón cada vez que falla. Cada vez que falla, pida perdón. Amén. Esa comunión que hubo entre Jesús y el Padre, Jesús dijo, todas las cosas que yo hago, ustedes las harán, y aún mayores. Jesús se refería a eso, hermanos, porque si nosotros hacemos las cosas que al Padre le agradan, las cosas que el Señor nos viene a enseñar, tenemos ese acceso directo con el Padre.
y se han visto. Pedro pues dice que nomás cuando pasaba así, su sombra dice que le ponían a todos los enfermos, iban sanando a los enfermos, ¿verdad? Cosas así, de esas que el Señor le dijo, las cosas y aún mayores haríamos. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creerme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hermanos, si estamos haciendo las obras que Jesucristo nos dijo, que la palabra del Señor nos dice, pues tenemos la seguridad completa que tenemos esa relación directa con nuestro Padre Celestial. Dorín. Lo bueno de todo esto es que el Señor es tan misericordioso que Él se acuerda que nosotros somos pobres. Y Él sabe bien que nosotros vamos a pecar, pero también en el pecado tiene que haber la salida de pedir perdón a Él mismo para agradar a Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a terminar ya nuestra clase y pues espero que pues el Señor nos haya hablado, que nos haya quedado claro, ¿verdad? La comunión que existe entre Jesús y su Padre, esa misma comunión que debe existir entre nosotros y Jesucristo. Bueno, que el Señor nos continúe bendiciendo, y pues gracias a cada uno por sus comentarios, y pues hasta aquí, y le vamos a dar el tiempo con nuestra hermana Magali.